amiguitos. Bueno, espero que estén súper ansiosos de saber qué es lo que va a pasar, si ese plan sí les va a funcionar. Todos se pusieron a trabajar, no sabían si lo que el jefe estaba planeando los salvaría, pero como nadie tenía otra idea, no podían perder más tiempo. Se organizaron por grupos siguiendo las instrucciones del jefe. Los primeros fueron a cortar un tronco grande, otros se pusieron a hacer un hueco y los demás se encargaron de cortar unos troncos más pequeños, 12, como sugirió el joven duende, que había apoyado la idea de su jefe y hacía los siguientes cálculos. Necesitamos un tronco para cada hora del día, es decir, 12 troncos. 60 piedras medianas para colocar entre cada uno de los troncos y que representarían los 60 minutos que conforman una hora. Y luego pondremos 60 piedras pequeñitas entre cada piedra pequeña para representar los 60 segundos que forman un minuto. Los duendes tuvieron que trabajar duro toda la noche. Empezaron a armar un gran círculo de troncos, piedras y piedritas en los mismos sitios donde antes se paraban los duendes a gritar las horas. Después colocaron exactamente en el medio del círculo el tronco gigante. Las cuentas eran claras, tal como las había hecho el joven duende. Un tronco grande y gordo para el centro. 12 troncos más delgados y pequeños para cada hora. 720 piedras medianas para representar los minutos que hay en 12 horas y 43.200 piedritas pequeñas para representar los segundos que hay en 12 horas. ¿Ustedes se imaginan el tremendo trabajo que tenían esos duendecitos? Así, cuando el sol avanzara por el firmamento y la sombra del gran tronco gigante diera toda la vuelta señalando en el círculo cada segundo, cada minuto y cada hora, se habría acabado el día. Y lo mejor, esto pasaría sin que los duendes tuvieran que estar allí para dar los segundos, los minutos y las horas. Era una solución perfecta que dejaría a todos satisfechos. Casi al amanecer tuvieron todo listo y se sentaron cansados a esperar a que el sol apareciera en el firmamento. Cuando oyeron los ejércitos del pueblo que venían por ellos, los duendes asustados corrieron a refugiarse detrás de su jefe, quien con valentía enfrentó al gobernante y a sus soldados. ¡Qué miedo! ¿Qué habrá pasado? Alto allí, señor. No es necesario que nos expulse del bosque. Hemos creado un instrumento que nunca, pero nunca dejará de dar la hora. Ah, sí, preguntó incrédulo el gobernante. ¿Y cómo se llama esa maravilla? Se llama... El jefe de los duendes no había pensado en ese detalle insignificante, ocupado toda la noche en armar su maravillosa máquina del tiempo. Hubo un silencio tenebroso, los ojos de los duendes reflejaban espanto y el propio jefe creyó que ya no se podría librar del castigo anunciado por el gobernante. Pero en esas un duende viejito que todo lo oía mal creyó que estaban preguntando por el nombre del jefe y viendo que nadie respondía dio un paso tembloroso al frente y dijo con la voz más alta y clara que pudo: «Se llama reloj, su majestad», y volvió rápidamente a esconderse detrás del jefe por temor a la furia del gobernante. Reloj. Efectivamente así se llamaba el jefe de los duendes, aunque muy pocos lo sabían porque todos le decían solo jefe. ¿Reloj? ¿Qué nombre extraño es este para un invento?, comentó riendo el gobernante, y todos soltaron una carcajada aliviados al ver que estaba más tranquilo. En ese momento la sombra del sol llegó hasta el tronco que significaban las 6 de la mañana, y el duende que tenía a su cargo dar a esa hora en ese mismo momento dio un paso al frente y gritó: «Son las 6 en punto de la mañana». La sombra siguió avanzando y coincidió con cada uno de los segundos y minutos que gritaban los duendes. Parecía un milagro. El gobernante miraba algo incrédulo. E incluso se bajó del caballo y se acercó al jefe de los duendes sonriendo complacido por el prodigio que estaba presenciando. ¿Con qué reloj? No está mal el invento. Ahora necesitaremos que nos construyan un reloj como este en el centro del pueblo. Todos gritaron alborozados y de inmediato comenzaron a trabajar en el reloj del sol para el gobernante. Cargaron troncos y piedras hasta el centro del pequeño poblado, cavaron huecos, midieron espacios y colocaron cada pieza del reloj del sol en su lugar. Al llegar la noche terminaron, estaban exhaustos, habían trabajado 24 horas seguidas.
Sin embargo, también estaban felices. Sus problemas se habían terminado y podrían regresar al bosque encantado a dormir. O por lo menos eso creían ellos, porque cuando el gobernante quiso inaugurar el reloj frente a toda su gente, las cosas se complicaron. ¿Qué habrá pasado si todo parecía estar funcionando para nuestros pequeños amiguitos? En ese momento ya el sol se había ocultado y al no haber luz no se producía la sombra sobre los troncos y no se podía saber qué hora era. El reloj del sol, comprobó tristemente el jefe de los duendes, solo funcionaba muy bien cuando era de día. Cuando estaba de noche y el sol se había escondido, ya no daba la sombra que necesitaba. El gobernante se sintió burlado. Había quedado en ridículo frente a su pueblo. Furioso, ordenó que detuvieran al jefe de los duendes y lo encadenaron para que no pudiera escaparse. No querían caer de nuevo en alguno de sus trucos y mentiras. Me ha engañado, dijo temblando del aire al gobernante. Se irá a la cárcel y todos ustedes deberán abandonar de inmediato el bosque. El pobre jefe de los duendes fue a dar al calabozo, que no era más que una casucha fría y abandonada, con un techo destartalado en el que las polillas estaban comiendo la poca paja que todavía le quedaba. Allí pasó toda la noche pensando en su gente sin poder dormir. ¿A dónde iremos?, se preguntaba muy triste. ¿Qué será de nosotros fuera del bosque? Se culpaba por haber querido cambiar con sus ideas la manera en que siempre habían hecho las cosas. Si hubiéramos seguido gritando nosotros cada uno de los segundos y minutos, nada de eso habría pasado. A pesar de su tristeza y de estar arrepentido de los cambios que había propuesto, el jefe de los duendes era un curioso y no podía dejar de imaginarse nuevas formas de hacer las cosas. Así deben permanecer los niños, siempre imaginando y creando nuevas cosas, que eso nunca se vaya a perder de su mente y que eso nunca se vaya a aislar de su corazón. Era un inventor por naturaleza. Sus ideas muchas veces habían ayudado a mejorar la vida de los duendes. Imagínense en todo lo que este jefe había hecho. Es que era un súper teso. Nos tenemos que aprender o tenemos que ser como él. Hacía varios años había inventado, utilizando los bejucos del bosque, un tejido fuerte que amarrado a un árbol o a otro le servía para dormir, meciéndose suavemente. Lo habían bautizado hamaca. ¿La conocen? Vea, es del jefe líder. Y desde entonces todos los duendes colgaban sus hamacas en las ramas más altas de los árboles para dormir mirando las estrellas y la luna. También se le reconocía su aporte en la creación de las cocinas. Para que el viento no apagara el fuego, el jefe de los duendes se había ingeniado una especie de concha construida con barro con un orificio en la parte baja. Dentro de la concha introducían la leña y luego la encendían. El calor se quedaba dentro de este espacio y allí podían meter los alimentos para cocinarlos. Esto fue llamado horno. Y con él aprendieron a hornear el pan y las tortas que con tanto deleite alimentaban a los duendes más pequeños. Estos recuerdos alegraban un poco la noche del prisionero, que seguía suspirando mientras pasaban las horas en esa casucha destartalada que hacía las veces de cárcel en la pequeña aldea. El jefe de los duendes notó de pronto que una parte del techo se estaba cayendo y se había formado un boquete en la paja que cubría la casita. Por allí entraba la luz de la luna e iluminaba el calabozo. El jefe se puso a observar. Eso es uno de los pasos más importantes y que lo vimos también en el método científico, la observación. A partir de lo que nosotros observamos podemos crear muchas cosas. Por eso tenemos que ser muy buenos observadores. El jefe se puso a observar cómo los gorgojos se comían la madera de las vigas del techo y cómo de allí se desprendía una especie de polvillo amarillo que caía y se iba amontonando en el piso. Para distraerse, el jefe barría con su pie el polvillo del piso, esperaba un instante hasta que poco a poco se acumulaba de nuevo formando un montoncito. El jefe entonces se inventó un juego. Ponía la mano donde le caía la arenilla para recogerla. Cuando la mano se llenaba, lo iba dejando caer de a poquitos en el suelo mientras contaba los segundos y minutos como estaba acostumbrado a hacer en el bosque cuando era libre. Así, a medida que caía el polvillo de su mano, iba cantando las horas. Es la 1 de la mañana y 1 minuto. Es la 1 de la mañana y 2 minutos.
Y así pasó la noche recogiendo arenilla del suelo y contando horas, hasta que de pronto se le ocurrió una vez algo genial. Este amiguito sí nos sorprende cada vez más. Bueno, estamos preparados para vivir nuestra última parte de esta magnífica historia. ¿Cómo habrán resuelto este problema nuestros duendecitos? A ver, ¿será que el duende jefe se quedó en la cárcel? Bueno, ¿y será que entonces los echaron a los duendes? ¿Para dónde se fueron? Si los alejaron de su bosque mágico. Los espero mañana para descubrir cómo finaliza nuestra maravillosa historia. Y ahorita en el encuentro sincrónico nos vemos para realizar la actividad. Un abracito gigante.